Muy buenos días, Majestad, señoras y señores. Quiero darle las gracias, señora, por estar una vez más en San Millán de la Cogolla y presidir la que es ya la 13ª edición del Seminario de Lengua y Periodismo. Los monasterios de Suso y Yuso celebraban el año pasado su 20º aniversario como Patrimonio de la Humanidad. Y este año se cumplen también 20 años desde que Su Majestad el Rey, en este mismo lugar, de tan trascendental valor patrimonial para toda la comunidad hispanohablante, alentaba la constitución de la Fundación San Millán de la Cogolla y asumía su presidencia de honor. Desde entonces, el respaldo de la corona, Majestad, no nos ha faltado nunca. Y esto ha sido fundamental para todos los trabajos que llevamos a cabo. Por ello, gracias, Majestad, por este incondicional apoyo y bienvenida una vez más a San Millán de la Cogolla y al Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española, que es su casa. Sin más, cedo la palabra a don Darío Villanueva, director de la Real Academia de España, y muchas gracias. Señora, es para mí motivo de mucha satisfacción participar una vez más en estas jornadas imprescindibles para incrementar los lazos de comunicación entre Fundeu y los medios de comunicación de nuestro país y del mundo hispánico en general. Este año el tema elegido es extraordinariamente oportuno y actual. Es cierto que hace 2 años el diccionario Oxford declaró palabra del año post-truth, que en inglés es un adjetivo, y nosotros el año pasado hemos incorporado ya al diccionario posverdad, pero en el caso del español es un sustantivo. El tema general de estas jornadas es el lenguaje en la era de la posverdad y tenemos una ponente inaugural extraordinariamente prometedora, como es Soledad Gallego Díaz, que es miembro del Consejo Asesor de Fundeu. Creo que con Soledad, aparte de mi vinculación y la suya con Fundeu, comparto más o menos la quinta. Por los datos que tengo de ella, creo que podríamos haber hecho el servicio militar juntos. Y también que Soledad, como yo, hizo sus estudios de filosofía y letras, además de los estudios de periodismo. La mitad. Bueno. Su carrera profesional empezó en el año 72 en la agencia Piresa. Luego colaboró con una revista que todos recordamos, como fue Cuadernos para el Diálogo, hasta su cierre en el año 1978, pero también desde la aparición del periódico El País, Soledad se incorporó a esa empresa periodística en la que todavía sigue como columnista y como miembro del Consejo Editorial. Dentro del diario El País ha hecho todas las funciones que cabría esperar. Ha sido, aparte de columnista, como he dicho, ha sido cronista política y parlamentaria, ha sido corresponsal en Bruselas, en París y en Londres, además de Nueva York y Buenos Aires. Ha sido vicedirectora del diario en alguna etapa y también defensora del lector. Por lo tanto, está amparada por todos los beneficios de la experiencia periodística y estamos deseosos, señora, de escucharla para comenzar estas prometedoras sesiones sobre el lenguaje en la era de la posverdad. Muchísimas gracias. Señora, señoras y señores, amigos, amigas, antes que nada quería agradecer a la Fundación San Millán de la Cogolla y al Fundeu la oportunidad de hablar aquí de uno de los temas que más me preocupan, no solo como periodista, sino también como ciudadano, las noticias falseadas y el fenómeno de la posverdad. Yo no soy lingüista, o sea que la parte del lenguaje tendrán ustedes ocasión de hablarla con expertos más duchos que yo, pero aquí la idea que
como después vamos a mantener un debate entre todos nosotros, si les parece, lo que intentaré es plantear brevemente algunos de los puntos que me parecen más significativos en esa conversación sobre la era de la posverdad y las informaciones falseadas, ¿no? Lo primero es saber de qué hablamos, porque las noticias falseadas y la posverdad a veces parecen que es un fenómeno antiguo y no, es un fenómeno completamente nuevo. Y nos dicen, no, ¿por qué os preocupáis tanto de esto si es algo que ha existido toda la vida? Basta remontarse a la guerra de Cuba para saber que la mentira y la intoxicación periodística no son un fenómeno nuevo, siempre han existido. Y tenemos que plantearnos si eso es así y dos, también por qué hablamos ahora de ese tema, por qué estamos tan alarmados con este asunto y por qué hablamos de ello. Nos alarma simplemente por la victoria del presidente Trump en Estados Unidos y por el éxito del Brexit en Gran Bretaña, simplemente porque queremos encontrar una explicación fácil a un problema complejo y decimos, bueno, es que ha habido una manipulación muy grande. Nos creemos que es un fenómeno fundamentalmente anglosajón, porque no lo es un fenómeno que se está produciendo en Europa también en una magnitud muy grande. Tampoco es verdad que que las noticias falseadas y la posverdad afecten solo a los medios de comunicación y a la política, ¿no? Como muchas veces creemos. Hay muchísimos otros sectores e intereses de la sociedad que están siendo también sometidos a un proceso de desinformación muy importante, ¿no? Y frente a eso, pues tenemos que ver un poco cuál es el papel que han jugado los medios tradicionales, incluidas la televisión, la radio y los periódicos digitales, no solamente el papel, los medios tradicionales incluyen ahora también a los medios digitales, que son transformaciones de los medios clásicos anteriores, ¿no? Y existe un riesgo de que esos nuevos usos de la tecnología y el procesamiento de los grandes datos nos conviertan a los ciudadanos en ciudadanos burbuja, una especie de personas que están sometidas, según lo que algunos sociólogos llaman ya, estamos metidos en cámaras de eco, donde lo único que oímos es lo mismo que nosotros decimos, ¿no? Se rebota contra una banda ancha que hace boom y nos traslada otra vez lo mismo que nosotros pensábamos, sin incorporar nada, ¿no? Y si eso es así, si ese fenómeno se produce con esas cámaras de eco, ¿qué riesgos sociales tiene eso, ¿no? Porque esas noticias falseadas y la posverdad lo que hacen es terminar provocando la desaparición de espacios de debate público, porque esos espacios de debate público que son imprescindibles para el manejo de las democracias liberales necesitan unos datos comunes sobre los que tiene que existir un consenso sobre esos datos sobre los que después podemos debatir, pero si no existe ni tan siquiera ese consenso mínimo de partida sobre los hechos, pues el debate público queda reducido extraordinariamente, ¿no? Y claro, todo esto para los periodistas nos sentimos parte de esa batalla, nos sentimos que los periodistas somos instrumentos en luchar contra esa extensión de la posverdad y de las noticias falseadas, porque creemos que sí que existen verdades periodísticas que se pueden defender. Creemos que sí existen datos, que sí existen hechos, que sí existen verdades periodísticas que es nuestra obligación defender. Pero también un problema enorme que se plantea es cómo se puede desarrollar esa batalla sin que el remedio sea peor que la enfermedad. Es decir, sin que al final todo esto suponga generar una serie de controles y de recortes de la libertad de expresión. Nos tenemos que plantear, tenemos que dejar en manos de las grandes empresas tecnológicas la dirección de esta batalla, de esta guerra contra la posverdad. No nos estaremos arriesgando a que esas empresas terminen colocando filtros para suprimir todo aquello que ellos consideren no conveniente, no solo por interés comercial, sino por su propia moral, que es la suya, no tiene por qué ser la del conjunto de la sociedad. La Comisión Europea ha planteado en las últimas semanas una serie de propuestas para hacer frente a este fenómeno. Y, bueno, les podemos comentar, si queréis, un poquito luego y ver si les parecen a todos adecuadas o no, ¿no? Bueno, estos serían un poco los puntos para centrar el debate después, ¿no? Y ahora, pues, algunas observaciones personales sobre algunos de estos puntos, ¿no? En 1986, el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, negó que su gobierno hubiera vendido armas a Irán para poder desviar después fondos para la contra nicaragüense. 2 meses después reconoció lo contrario.
y dijo, y es una expresión interesantísima, dijo: mi corazón y todos mis instintos me dicen aún ahora que no puede ser verdad y que no lo hicimos, pero los datos y la evidencia me dicen que sí, lo hicimos. Es decir, en 1986 los datos y la evidencia se imponían sobre el corazón y los instintos. Y eso es lo que ahora, 32 años después, parece que está en discusión. Existen hechos alternativos, verdades que apelan a nuestros instintos y a nuestro corazón, que no se tienen por qué someter a la evidencia y a los datos. No, decía el presidente Reagan. No, se tienen que someter. Sí, dice el presidente Donald Trump. Es un fenómeno que se puede examinar desde muchos puntos de vista y seguramente apreciaremos diferentes perspectivas a lo largo de este seminario, ¿no? De hecho, el lenguaje y los medios de comunicación son elementos esenciales de cualquier análisis, pero no hay que perder de vista que este mismo tema se está discutiendo en foros de seguridad y de defensa. Incluso hay reuniones de expertos en ciberguerra, que en sus informes introducen este mismo problema de la posverdad y de las noticias falseadas. La Fundeu recomienda con mucho criterio no hablar solo de fake news, de noticias falsas, sino también de noticias falseadas. Y yo creo que ese es un matiz fundamental para identificar bien el problema, porque fake news es una expresión que utilizan precisamente quienes las originan, ¿no? Porque quieren dar a entender que se trata de un fenómeno antiguo, lo que comentábamos antes, una cosa que no tiene por qué ser tan alarmante. Estaríamos ante el antiguo rumor, la trola de toda la vida, ¿no? Pero yo lo que creo es que estamos ante un fenómeno completamente diferente, porque ahora se trata de noticias falseadas intencionadamente que forman parte de enormes redes de desinformación. No es un hecho puntual, una noticia puntual, la palabra clave para mí es desinformación intencionada y extensiva, en la que se utilizan enormes bancos de datos, técnicas de marketing y la prodigiosa capacidad de nuevas tecnologías para llegar a todos los instrumentos a través de los cuales nosotros accedemos a la información. Las noticias falseadas no tienen nada que ver, desde mi punto de vista, con las noticias falsas, porque lo que hacen es formar parte de un fenómeno global de desinformación que solo es posible en este momento, en la era digital, porque existen los instrumentos tecnológicos que lo hacen posible y que además han sido desarrollados por unas poquísimas empresas gigantescas. Ni tan siquiera son instrumentos de uso público, sino de propiedad de empresas específicas, enorme y con una dirección muy pequeña. Bueno, es importante constatar, yo creo también, que el problema de la desinformación no afecta solo a los mensajes de índole política y no solo a los medios de comunicación. Y aunque solo sea para dejar constancia, hay que hablar del pánico que está experimentando el mundo de la medicina con la campaña de la desinformación respecto a las vacunas, por ejemplo, que provoca una preocupación de salud pública enorme, de la enorme preocupación que sienten también muchos especialistas en educación ante una campaña muy poderosa que existe, que pretende que las creencias religiosas no son compatibles con los descubrimientos científicos. Es decir, que puede negar la evolución de las especies o del cambio climático por creencias religiosas. Quizás sea el momento de recordar que las técnicas de falseamiento organizado no han nacido en el mundo de la información, exactamente, sino en el mundo del marketing comercial. Probablemente la primera campaña seria de desinformación de la que tenemos conocimiento, con voluntad global, fue la desarrollada en todo el mundo en los años 60 y 70 por las grandes compañías tabacaleras, que intentaban desacreditar como fueran los hallazgos médicos sobre la malignidad del tabaco y la nicotina, ¿no? Ahora, ustedes imaginen el efecto de aquella campaña de los años 70 si las grandes empresas hubieran podido disponer de los nuevos instrumentos tecnológicos que existen ahora, que serían capaces de llegar a los ordenadores y a los teléfonos inteligentes de cada uno de esos fumadores concretos, ¿no?, para llenarles de una información falseada y para actuar como filtro que hubiera evitado que les llegara los datos correctos científicamente comprobados, o que les hubiera inducido a tener una actitud de rechazo de los datos ciertos porque van en contra de tu creencia, ¿no? Si volvemos al periodismo, yo como periodista tengo que reconocer que estoy deslumbrada por todas las nuevas posibilidades que ha abierto a nuestro trabajo las tecnologías digitales, ¿no? Yo llevo muchísimos años en este oficio y sé que las mejoras que se han introducido son fabulosas. Es una capacidad de acceder a información
que yo no podía soñar cuando empecé en este oficio, ¿no? Pero y seguramente cuando miremos hacia atrás, o cuando miren ustedes hacia atrás, que son más jóvenes, dentro de unos años, se darán cuenta de que esta, pese a todo lo que estamos diciendo, es una época apasionante, una época de conmoción, de formidables transformaciones en el mundo del periodismo. Y ya se sabe que, al fin y al cabo, para los periodistas no hay nada mejor que una buena revolución, ¿no? Eso es un placer seguirla, ¿no? Bueno, la transformación digital no se ha limitado únicamente a que aparezcan nuevas tecnologías. De hecho, ha implicado también un cambio muy profundo de lo que es la propia empresa periodística, ¿no? No solo en la propia empresa periodística, pero también en la manera en la que trabajamos los periodistas y en la manera en la que accedemos a la información. También los periodistas accedemos ahora a la información de una manera distinta, como se hacía hace 15 años, ¿no? El problema, desde mi punto de vista, no es si va a desaparecer o no el papel. Yo espero que no, creo que no lo hará, pero no creo que ese sea el problema fundamental. Yo creo que el problema fundamental es, para el periodismo, es si va a ser objeto de una malformación, si esas nuevas tecnologías le van a producir una malformación tal que va a terminar perdiendo su sentido, se va a convertir únicamente en autopistas de comunicación en el que se mueven cosas mezcladas, datos, opiniones, creencias, deseos, todo mezclado en una misma autopista de varias direcciones, que sería la destrucción del periodismo y del sentido que tiene eso dentro de las sociedades democráticas hasta ahora, ¿no? ¿Y por qué es importante que la crisis de adaptación que sufre el periodismo? Pues está siendo fundamental porque ha coincidido precisamente con el avance formidable de las técnicas de desinformación. Los medios tradicionales estaban en un momento desconcertados, estaban con todas sus fuentes de financiación en cambio, con menos profesionales en las redacciones, y han tenido que hacer frente justamente en ese momento al avance de estas nuevas técnicas de desinformación, y lo han hecho cuando ya habían perdido parte de la confianza de sus propios lectores o de sus oyentes, sus telespectadores, ¿no? En esa situación, y acosados por esos problemas y por la transformación digital, y necesitados de un flujo constante de informaciones casi instantáneas que alimentaran esos nuevos medios de soporte digital, pues han caído en muchas ocasiones en manos de las redes, que son mucho más dinámicas y que también son mucho menos seguras y confiables, ¿no? Los medios tradicionales, después del desastre que supuso su fracaso a la hora de impedir la desinformación masiva en la victoria de Donald Trump o del Brexit, han empezado ahora a analizar ese problema y a intentar reaccionar frente a él, y lo están haciendo de una manera consistente, ¿no? Pero en todo este fenómeno es importante que los periodistas, si somos realmente un instrumento necesario en la lucha contra la extensión de la posverdad y de las noticias falseadas, es importante que los periodistas creamos y defendamos que existe la verdad. Yo me estoy refiriendo a la verdad filosófica o a la verdad religiosa, que no es, por supuesto, ¿no?, un asunto mío, sino una verdad periodística que se basa en hechos comprobados de acuerdo con unas reglas y unos mecanismos profesionales de verificación. Un proceso, una verdad perfectamente ajustada a unos parámetros relativamente fáciles de administrar, ¿no? Pero yo creo que solo si aceptamos la exigencia de que existe una verdad periodística podremos impedir que esas nuevas tecnologías presionen tan fuertemente sobre nosotros y sobre las reglas que al final no seamos capaces de defenderlas, porque si no, ni tan siquiera creemos en ellos, y tampoco, si no creemos que existe la verdad periodística, no vamos a ser muy poderosos en su defensa, ¿no? Y yo creo que hay que reclamar esas reglas, porque si no se recupera la confianza de los ciudadanos en los medios de comunicación, se perderá la guerra contra las noticias falseadas. O sea, los medios de comunicación, yo creo que tradicionales, incluidos los digitales, tienen por delante un proceso de recuperación de confianza muy importante, porque eso puede afectar completamente al desarrollo de las democracias liberales si no lo consiguen, ¿no? Si no se recupera esa confianza, pues se perderá la guerra contra las noticias falseadas, o peor aún, contra el fenómeno de la posverdad. Porque la posverdad son informaciones que no se basan en hechos, sino en emociones, en creencias, en deseos del público, y en un principio terrible que es: mi opinión vale más que los hechos. Lo que importa es cómo yo me siento con respecto a algo. Y esa posición que se alienta
continuamente desde las grandes campañas de desinformación es peligrosísima, ¿no? El otro día uno de los diarios más sólidos, serios y formales de Europa, el Die Zeit, que es un gran medio alemán, se preguntaba que cómo era posible que los alemanes, los grandes medios alemanes, no hubieran sido capaces de parar la posverdad de que Alemania se ha convertido en un país inseguro, con más delitos por culpa de la inmigración masiva de los últimos años, cuando todos los datos en la realidad indican que Alemania nunca ha sido más segura, nunca ha habido menos delitos en Alemania que en este momento, ¿no? Y aún así la percepción ciudadana, movidas por esas redes de desinformación, y el propio deseo de los ciudadanos de atribuir algo a los que han llegado nuevos, tienen la convicción de que una gran parte de la población alemana tiene la convicción de que Alemania es más insegura cuando es totalmente incierto, ¿no? Bueno, yo creo que también este fenómeno no se explica fácilmente, ¿no? Yo creo que también está provocado por la enorme fragmentación de los medios que utilizan ahora los ciudadanos para informarse. Antes eran relativamente pocos medios, ahora es una miriada de medios de comunicación en los que los ciudadanos buscan la información, ¿no? O sea, la reciben incluso sin buscarla, a través de Facebook o a través de Instagram o de Twitter o otras redes que le distribuyen de manera continua muchísimas informaciones que no han pasado por ningún proceso de verificación, pero que están en algunos casos elegidas expresamente porque son las que tú quieres recibir. Eso es todavía lo más peligroso de todo, ¿no? Ronald Reagan aceptaba que existía la verdad de los hechos, mientras que Trump no cree que la evidencia sea un argumento definitivo y está firmemente convencido de que es posible dirigir una sociedad sin creer que la evidencia es un hecho definitivo con el que todos podemos hablar, ¿no? Y ese es un cambio verdaderamente inquietante porque hasta ahora las sociedades habían sido capaces de desarrollar instituciones que permitan un cierto nivel de consenso sobre lo que es la verdad. Teníamos la ciencia nos decía cosas que son ciertas, los medios de comunicación solventes que nos decían esto son cosas que han pasado de verdad, el sistema legal que nos decía existen leyes, que hay cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer y la fundamentación de eso. La educación, pues ese era uno de esos instrumentos que ayudaba a establecer unos consensos de datos sobre los que se podía. La capital de Italia es Roma, no es discutible que sea Pisa, ¿no? Es Roma. Bueno, pues esa educación mantenía que existían datos ciertos que tú tenías que conocer y que asimilar, ¿no? Y todo eso, que no es una estructura perfecta, que nunca lo ha sido, pero es una cosa imprescindible para crear espacios de debate. Porque si no existe ese mínimo de consenso sobre los hechos ciertos, desaparece uno de los elementos imprescindibles del funcionamiento correcto de las democracias, que es justamente el debate interno, ¿no? Y la posverdad es tan peligrosa porque además crea una profunda desconfianza en todas las instituciones, ¿no? Su mensaje es que los medios mienten sistemáticamente, que la ciencia no es fuente de conocimiento incontestable, que los expertos no fueron capaces de adelantar la llegada de la crisis económica y que esa crisis fue monumental. Luego los expertos no deben ser una fuente de conocimiento porque han demostrado su incompetencia. Bueno, yo creo que es muy importante que todos estos datos los tengamos en cuenta, que veamos que el ataque de la posverdad afecta a una parte, a un desarrollo sustancial de las democracias liberales y que no podemos aceptar, y los medios deberíamos ser los primeros en luchar contra eso, el principio de que la opinión es tan importante como los datos. En el mundo del periodismo eso no debería ser así nunca, ¿no? La opinión puede ser la que cualquiera mantenga, pero los datos no pueden ser objeto de diferentes interpretaciones. Interpretaciones sí, pero quiero decir, no pueden ser negados o pese a ser evidentes o estar demostrados, ¿no? Porque la posverdad, el efecto que hace sobre las sociedades es terrible porque lo que hace es enterrar los hechos objetivos en una avalancha de emociones, de creencias, y eso termina produciendo una especie de contagio emocional ciudadano que es peligrosísimo, ¿no?
y los medios de comunicación deberíamos ser precisamente los principales instrumentos en esa lucha, pero para eso antes hay que recobrar la credibilidad y la convicción de que defendemos verdades, de que defendemos hechos. Hay un texto de la profesora Marian Martínez Bascuñán que advertía hace muy poco del peligro que supone el abandono de esos espacios públicos donde es posible manejar hechos aceptados por todos, ¿no? Desde el momento en que creamos que no existen esos hechos ciertos, hechos verificados, dejará de existir la posibilidad de un diálogo y de convencer al que piensa diferente, ¿no? Y pasaremos a ser únicamente, o lo que Marian Martínez Bascuñán llama, pasaremos a reforzar el canto de la tribu a la que creemos pertenecer, ¿no? Esos espacios comunes de diálogo son cada vez más necesarios en sociedades complejas, ¿no? Que pasan por grandes procesos de atomización, además, ¿no? Porque lo que la mayoría de los analíticos de los análisis están de acuerdo es que la gente no se percibe ya a sí misma en términos políticos, sino muchas veces en términos de pertenencia. Sea un género, soy hombre, soy mujer, soy gay, soy transexual, de una raza, soy de este color, soy de otro, de una cultura, incluso de un grupo de juego. Soy un troll, soy un game gator, una persona que toda su vida gira en torno a los juegos de vídeo. Y la pregunta que la gente se hace hoy día, dice un sociólogo que se llama Kenan Malik, no es como se preguntaba antes en qué tipo de sociedad quiero vivir, sino la gente se pregunta ahora quién soy. Y la política esta la política de identidad es perfecta para los campos para las redes de desinformación. Son insuperables en el campo de la pertenencia y de la identidad, porque crean un grupito en el que actúan como cámaras de eco ellos mismos, no entra nada dentro de ese espacio más que lo que está previsto, ¿no? Me oigo a mí mismo continuamente. Por eso el caso de la empresa Cambridge Analytica que acaba de suceder ha hecho saltar todavía más las alarmas, precisamente por esa manipulación de las cámaras de eco, porque lo que ha hecho Cambridge Analytica es procesar datos de 85 millones de usuarios de Facebook para detectar pautas de conducta, gustos y pertenencias, ¿no? A fin de dirigirles mensajes personalizados con la intención de influir en su voto o en otras decisiones de importancia similar, ¿no? Y los algoritmos capaces de identificar y de agrupar a los ciudadanos por esas tribus de las que hablaba Mariam, mediante el análisis de unos enormes centros de datos que en teoría deben ser anónimos, pero que se convierten en no anónimos en virtud de las necesidades de las empresas que los manejan, eso sí que es una auténtica pesadilla, ¿no? Eso es una pesadilla si se aplica, por ejemplo, a escenarios políticos, ¿no? No hace falta insistir mucho en la gravedad de este problema, ¿no? Mark Zuckerberg fue al Congreso de los Estados Unidos y ha ido ahora al Parlamento Europeo a asegurar que su empresa está buscando soluciones técnicas para impedir el manejo inapropiado de esos formidables fondos de datos que Facebook tiene, ¿no? Para impedir que se apliquen a algoritmos que impliquen manipulaciones informativas. Pero la cuestión es que es muy dudoso que haya que dejar en manos de una empresa de esas características las soluciones técnicas, porque en el fondo eso lo que puede derivar es en una censura encubierta, en la que ellos mismos consideren, como hemos dicho, lo que es inapropiado y lo que es apropiado, ¿no? Peor aún sería que esa censura, peor aún que la censura, sería la selección personalizada de información, que se haga a través de grupos que terminan teniendo unas señas de identidad muy cerradas, funcionan como una burbuja y solamente les llegan las noticias que ellos pueden considerar cómodas o las opiniones que ya coinciden con las suyas, ¿no? Y eso sería, desde mi punto de vista, una de las pesadillas del mundo orwelliano, que sería una catástrofe, ¿no? Si somos los medios tradicionales, el periodismo digital o no, los que deberíamos actuar como primera muralla de contención de estas avalanchas de posverdad y de falsedad, la verdad es que por el momento los resultados no son muy alentadores, ¿no? Tengo que decir, los medios tradicionales hemos quedado muy expuestos a las redes y a la necesidad de un flujo incesante de noticias. Hemos caído en una trampa pésima que es aceptar las agendas impuestas por esas noticias falseadas, ¿no? Que son retuiteadas y difundidas incesantemente, incluso mediante robots programados, ¿no?
y que son capaces de distraer la atención sobre cualquier otro asunto que es mucho más urgente y verdadero, ¿no? Yo les llamo armas de distracción masiva. Me parece casi tan preocupantes como las armas de destrucción masiva, ¿no? Porque están impidiendo identificar y enfocar correctamente los problemas que van surgiendo en las sociedades, ¿no? O sea, el New York Times dedicó páginas enteras y el esfuerzo de decenas de periodistas a investigar y desmentir campañas de desinformación y noticias que eran verdaderamente disparatadas, pero que se habían convertido en trending topic. Y en el mismo momento que el New York Times tiene que dedicar 40 periodistas a desmentir informaciones falsas, no estás dedicando 40 periodistas a identificar problemas reales, ¿no? Están consiguiendo obligarte a manejar una agenda que no debería ser la tuya, ¿no? Pero lo consiguen a través de las redes, ¿no? Y eso es uno de los peligros más grandes, ¿no? Viendo un poco las soluciones que se estaban planteando, hace unas pocas semanas hubo una discusión muy viva en el Parlamento Europeo entre quienes sostienen que los gobiernos deben implantar controles y una supervisión estricta sobre esas campañas de desinformación, porque los contenidos falsos suponen un riesgo para las democracias liberales, y quienes creen que esos controles representan una forma de censura y van a suponer finalmente un retroceso en cuanto a los derechos de la libertad de expresión. Había una tercera vía poco defendida que abogaba por la autorregulación, pero esa autorregulación es también muy complicada porque es colocar en el mismo lugar a empresas con un potencial económico y un tamaño monumental al lado de otros pequeños enanitos, ¿no? Que seríamos los que no tenemos nada, que compartimos muy pocos intereses en esos grupos, ¿no? Entre las recomendaciones que acaba de hacer pública la Comisión Europea, que creó un grupo de trabajo presidido por una profesora que se llama Madeleine de Kock, se le encargó que durante unas semanas estudiara este problema, y los expertos europeos han desaconsejado vivamente que los gobiernos legislen sobre las noticias falseadas y la posverdad. Creen que el riesgo es peor que la posibilidad de luchar por otras vías, ¿no? Ellos piden que se distinga muy bien, además del tipo de noticias, lo que es la posverdad y lo que supone los delitos que ya existen de difamación, de incitación al odio, de enaltecimiento del terrorismo, porque eso ya prácticamente todos los países europeos ya disponemos de regulaciones legales sobre esos problemas, ¿no? Y piden también que se tenga muchísimo cuidado en no confundir todos los procesos de desinformación con las publicaciones satíricas, las publicaciones humorísticas o paródicas, que están protegidas por el derecho a la libertad de expresión y que no tienen nada que ver con la desinformación programada y que forman, al revés, un corazón imprescindible de las sociedades democráticas, ¿no? Bueno, la profesora de Kock insiste en que hay que recurrir a los periodistas tradicionales, que hay que recurrir a los profesionales de toda la vida, los que conocemos los procedimientos, las reglas, y que somos nosotros, los periodistas, los que debemos ser la primera muralla contra esas noticias falseadas, pero también al tiempo comprende que no tenemos los medios, los periodistas no disponemos en este momento de los medios para combatir exactamente. Propone que la Comisión Europea ayude con transparencia, con mecanismos de transparencia y facilitando a los medios de comunicación tradicionales los códigos de prácticas y los mecanismos para hacer bien su trabajo, ¿no? Y al mismo tiempo desarrollar campañas de alfabetización ciudadana sobre el peligro de las redes digitales, sobre el peligro de las ventajas, pero sí también sobre el peligro que puede suponer el que quedes atrapado en una especie de torbellino en el que solamente estás tú y tus propios pensamientos, ¿no? La Comisión insiste en que lo más importante es que seamos capaces de rastrear de dónde proceden esas informaciones, de dónde proceden esas campañas y que lo hagamos público, ¿no? Son recomendaciones que parecen así leídas poco espectaculares, pero son bastante juiciosas y la experiencia demuestra que en relación con los medios de comunicación, cada vez que se ha pretendido legislar sobre los excesos de la prensa amarilla, por ejemplo, al final el que no podía publicar informaciones era el Guardian o el Financial Times. No se sabía cómo el proceso al final terminaba siendo de otra manera, pero al Sun no le pasaba nada y el Guardian tenía que dejar de publicar determinadas informaciones. Por eso todos los periodistas somos muy reacios a los temas de permitir que se legisle sobre este asunto. Bueno, una última observación es que los periodistas deberíamos también tener cuidado para
para no permitir que se eche la culpa de todo lo que no nos gusta en nuestras sociedades a estos fenómenos de la posverdad y de la mentira falseada, ¿no? Porque el Brexit fue consecuencia, existió una campaña falseada, pero es consecuencia de muchas otras cosas complejas. No es únicamente consecuencia de esas campañas, como tampoco lo es la victoria de Donald Trump, que también responde a un fenómeno mucho más complejo, o a lo que está pasando en Polonia o a lo que está pasando en Hungría dentro de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que estos fenómenos complejos que hay que identificar, porque no sirve de nada simplificar la realidad y tampoco sirve de nada simplificar a las personas, ¿no? Pues intentemos que no suceda nada de eso. Muchas gracias.